Muy buen día. Vamos a tener una exposición acerca de la cuantización de la luz. A continuación, me voy a presentar. Mi nombre es José Ángel Pérez Roblero, con la matrícula 193088. Estoy cursando la Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica de Tapachula, Chiapas. Curso actualmente el cuarto cuatrimestre. El grupo es A. La materia es física moderna con el docente Cristian Giovanni Coutinho Utrilla y mi tema es propiedades corpusculares de ondas. La exposición es cuantización de la luz. A continuación vamos a tener la etapa de índice, ese es mi temario, la introducción. Está compuesto por el inicio de la física cuántica, las aportaciones de cada uno de los científicos, el desarrollo del tema y la conclusión. A continuación tenemos la introducción, teoría corpuscular, cuantización de la energía y el efecto fotoeléctrico. La física, la óptica cuántica, es un campo de investigación que se ocupa de la aplicación de la mecánica cuántica a fenómenos que implican la luz y sus interacciones con la materia. En este caso hablamos de partículas y electrones. Por este lado podemos ver el átomo, que está compuesto por el núcleo, que es el núcleo central, que luego sigue, que está compuesto por neutrones y protones, y en las órbitas están habitados los que son los electrones. Por este lado también tenemos una imagen que es de un átomo. En los inicios de la física cuántica tenemos a Snell. Este es un célebre por la ley de la refracción que en honor a él lleva su nombre, porque él introdujo varios descubrimientos importantes sobre el tamaño de la Tierra y realizó mejoras al método aplicando el cálculo. También el principal aporte hacia la física moderna o un acercamiento hacia la física cuántica, en esta época ellos todavía están gobernados por la ley de la física clásica, lo que es conveniente a objetos a escalas grandes, pero en este caso nos estamos acercando a lo que son las leyes de la luz, y con esto nos acercamos más hacia la física moderna y estamos a un paso más de alcanzar la física cuántica. En este caso tenemos el principal descubrimiento de él, cómo es que él interpreta los rayos incidentes. Antes de explicar esta imagen, vamos a hacer un poquito referencia acerca de, de Snell. Al finales del siglo XIX, con el uso de lentes e instrumentos ópticos, se empezó a experimentar con los objetos luminosos, que en este caso estamos hablando del Sol. Abriendo camino el holandés Snell en el año 1620. Esto quiere decir de que es una época muy, muy antigua. Él descubrió experimentalmente la ley de la refracción. 14 siglos después de los experimentos de Ptolomeo, Snell consiguió medir los ángulos los que formaban los rayos incidentes, que por aquí podemos ver que este es un rayo incidente. El rayo incidente es una luz que proviene, en este caso está proviniendo de una superficie aérea que está siendo aterrizada hacia una superficie
horizontal. Él consiguió medir los rayos a través del ángulo que está formado por la superficie de separación por los medios, así como los que forman los rayos refractados. A ver, este es un rayo incidente y él puede medir el rayo refractado, o sea, el rayo resultante por medio de la normal. Esta es una normal, es una línea imaginaria que tenemos horizontal hacia una superficie. Esta superficie puede ser una superficie plana, como un cristal o como el agua. Entonces, teniendo en cuenta que esto es horizontal, la normal va a ser vertical, y aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Aquí podemos observar el ángulo que se formaría entre la normal y el radio incidente. Con este cálculo es inversamente proporcional al ángulo refractado. Esto es en pocas palabras. Entonces, él formuló la ley de la refracción, también conocida como ley de Snell, desarrollada posteriormente por Descartes. Esta ley es fundamental para diseñar lentes y aparatos ópticos, así como binoculares y posteriormente telescopios. Como bien mencionaba, el rayo incidente es una luz que emite, y ese se calcula con la normal, que es una línea recta perpendicular, para sacar el ángulo de inclinación. Entonces, podemos ver que son inversamente proporcionales siempre y cuando el N2, el que está abajo de la horizontal, sea un material conductivo, se podría decir, porque el agua, por ejemplo, se calcula de diferente forma, y la resultante va a ser específica, pero si, por ejemplo, ya no tendríamos agua aquí abajo en la N2, sino tendríamos aceite, ya no sería el mismo resultante, ya no sería el mismo rayo refractado, aunque formulemos lo mismo, aunque hagamos el mismo ángulo de inclinación en el rayo incidente. El rayo refractado ya no va a ser el mismo, porque la composición de la N2 va a cambiar. Puede ser que también se pueda llegar a calcular no solamente en superficies como agua o líquidas, también puede ser como sólidos, por ejemplo, una mesa o una pared, un concreto. Entonces, dependiendo de la superficie en la que el rayo esté incidiendo, se puede calcular el rayo refractado. Ok. René Descartes, es una contribución muy, muy importante en el año, por ahí de 1600, 1638. Pues él nació en Francia, y pues viene de una familia, de clase baja, de la nobleza. Podemos ver aquí en esta imagen lo que él principalmente sostenía, que la luz se proyectaba como un proyectil, algo sólido, como un proyectil, o sea, una bala, a velocidad infinita.
y se movía en línea recta. Por eso vemos aquí la imagen donde cierta luz se puede interpretar como forma recta. Ok, entonces en el año 1638 René Descartes publicó un tratado acerca de su libro, de sus investigaciones, que lo tituló como Óptica. Esta teoría dice que la luz se proyectaba pues a velocidades infinitas porque pues no tenían el conocimiento para medir la luz, o en este caso no se había dado esa constante. En la edad moderna, René Descartes consideraba la luz como una onda de presión transmitida a través de un medio elástico perfecto, es decir, se podía disparar, salía disparado. Eh, Era una hipótesis que él creía que ocupaba todo el espacio como un fluido. Él llenaba el espacio con, con un área. Él tenía un área y él podía decir si inyectaba una luz, se iba a ir directo hacia esa área. Entonces, atribuyó los diferentes colores a movimientos rotatorios de diferentes velocidades. Eh, pues él no consideraba otros científicos, porque todavía apenas acababan de empezar con la teoría de la luz. Entonces, los estudios de Descartes sobre la óptica lo llevaron al descubrimiento de la ley fundamental de la reflexión y la refracción. El ángulo que incidía es igual al ángulo de refracción, es decir, son proporcionales el ángulo de la incidencia y el de la reflexión. Eh, Él tuvo un ensayo sobre la óptica y fue el primero que publicó una exposición de esta ley, el que Descartes trataba a la luz como un tipo de fuerza en un medio sólido. Es decir, él estaba muy aferrado a que la luz viajaba de forma recta y también viajaba como un proyectil, como algo sólido. Entonces, todas sus publicaciones fueron acerca de eso y por eso podemos ver que, no recuerdo si es sí, aquí, también, por eso él hace lo que hizo la ley de Snell, porque él estaba siguiendo a este físico, que él tomaba el rayo incidente y salía un rayo refractado. Entonces, él se basaba en esta ley que hizo Snell, y por eso él también tomaba aptitudes para decir que la ley, que la luz viajaba como un proyectil a velocidades infinitas. Después viene lo que es Isaac Newton. Pues él es un científico inglés. Creo que todo el mundo conoce acerca de él, es muy popular porque pues él tiene las leyes fundamentales, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Entonces son leyes fundamentales de
de los movimientos, la ley gravitacional. Con estas leyes se pueden calcular a niveles muy grandes. Creo que con estas leyes se basaron para ver y posicionar y sacar las medidas que hay entre el Sol y los planetas que están en este sistema. Pues vamos a hablar acerca de un poquito de su aportación, no tanto de su bibliografía de él. En el año 1666 descubre que la luz natural al pasar a través de un prisma se para en una gama de colores que van desde el rojo hasta el azul. Por aquí podemos ver una imagen que él tenía una pared y con un prisma le llegaba un haz de luz y en la pared automáticamente se descompone esta luz blanca que viene del sol y se proyecta con muchos colores que es desde el rojo hasta el azul. Aquí podemos ver claramente cómo está refractada la luz. Él concluye que la luz blanca natural está compuesta por los colores del arco iris, porque son colores notables, visibles ante el ojo humano. Aunque hoy en día podemos ver que son muchos más colores que puede tener la luz natural. La luz está compuesta por partículas luminosas que viajan en líneas rectas. Él también decía, Newton también decía que este tipo de energía de la luz viajaba en líneas rectas, que pueden atravesar ciertamente medios transparentes y se puede reflejar en materias opacas, que pues toda esta investigación y teorías de él se fundamentaron y se sostuvieron hasta el siglo XIX. Ellos eran grandes científicos y habían debates, pero pues tenemos a muchos científicos de grandes prestigios que ellos se afirmaban por por unos experimentos que ellos hacían. Ellos afirmaban que la luz viajaba en línea recta. Entonces, tenemos en cuenta que en el campo de la óptica es la ciencia que estudia el comportamiento de la luz y sus características y sus refracciones a través de diferentes objetos. Y pues todo esto Newton lo explicó y él lo sostenía. Estos aparecían debido pues a que estaba caracterizado por un índice de refracción distinto con el vidrio del prisma. Es decir, el rayo no funcionaba si, por ejemplo, en lugar de un prisma colocábamos un espejo, un vidrio plano. No tiene ese comportamiento. Entonces, para todo ello llegó a hacer muchos experimentos, pasaron por muchas cosas para poder llegar a determinar que lo que necesitaban era un prisma para poder obtener los colores completos que se pueden descomponer a partir de la luz blanca natural.
Em, él, pues, vemos en los libros de historia, pues, que él le tomó, un par de años para llegar, a postularse con esta teoría. Eh, de hecho, él llegó a decir que la luz se podía descomponer en 7 colores, pues los cuales solamente podían ser separados por un prisma. Y tenemos lo que es el físico Hertz, que pasaron muchos años después. eh, él ya estaba en el año 1886, aproximadamente. Ya habían pasado más de 80 años desde eh, desde la primera postulación acerca de la luz y cómo se movía a través del espacio. Pero tenemos que Hertz, pues él estudió en, en una universidad de prestigio y tuvo la fortuna de estar con Maxwell. Eh, Él empezó sus investigaciones y se concentró en lo que son las ondas, las frecuencias. Entonces, eh, él en 1886 pasó a ser profesor del Polytechnicum en, en la universidad, me parece que es de Alemania, donde él realizó diversos ensayos que le condujeron al descubrimiento de lo que después se denominarían ondas hertzianas. Esto es en honor a su descubrimiento que él logró hacer. Entonces, para mis compañeros, para cualquier persona hoy en día, si escucha la palabra Hertz, ya sabe más o menos la relación por dónde va este nombre. Entonces, Heinrich Rudolf Hertz, él logró hacer sus descubrimientos, pues, de ondas hertzianas, porque pues él lo estudió en ese tiempo y él sacó sus hipótesis, sus teorías y posteriormente fundamentó su ley. En uno de los experimentos utilizó alambre enrollado en espiral y esto se puede denominar como un emisor, y esto lo conectaba a un circuito y luego que estaba compuesto de una bobina. Esta bobina era inductiva y luego tenía una botella para hacer el campo, para hacer la forma, para que estuviera bien circular. Eh, y luego pues él tenía oscilaciones producidas por este dispositivo. Y posteriormente con esto logró hacer lo que son las frecuencias, las ondas. Entonces aquí tenemos por aquí una pequeña imagen para los que no pueden entenderme, tal vez con una imagen bastaría. Esta es una batería en la cual le produce voltaje a esta es una botella y alrededor de ella o interiormente él enrolló unos alambres en forma espiral, en forma circular, y al aplicarle el voltaje él producía ondas. Y con estas ondas él empezó a trabajar con lo que son ondas electromagnéticas. Eran detectadas por otro alambre con la misma disposición. Esto es decir, un embobinado que que correspondía a un receptor. El primero era un emisor y el segundo era un receptor.
En sus extremos tenía conectadas dos pequeñas esferas muy próximas, separadas solamente por el aire, es decir, estaban muy cerquitas unas de otras, separadas por el aire. Pues muy un vacío muy pequeño, que no se tocaran las botellas, las esferas, perdón. Mm, Cada vez que producía una oscilación en el emisor entre las esferas del detector, soltaba una chispa. Esta chispa posteriormente fue estudiada y se le denominó con el nombre de efecto fotoeléctrico, que posteriormente fue descubierto en el año 1887 por Hertz. La, la explicación teórica fue dada por Albert Einstein años más adelante. Eh, pero lo fundamental es que esta persona, Hertz, él fue el principal investigador de las ondas electromagnéticas y del efecto fotoeléctrico, que pues está muy relacionado uno con otro y podríamos decir que prácticamente van ligados uno de otro. Si hay un efecto fotoeléctrico, pueden haber ondas electromagnéticas. En, por aquí podemos notar lo que es más acerca del efecto fotoeléctrico. Esto es una luz que viene del sol, más o menos aquí están separados uno de otro, son distintos, pero eh, es lo mismo. Esta luz puede ser del sol o puede ser natural o artificial, ya no importa. Eh, el caso es que de la luz aquí incidente, pues aquí viajan los fotones y choca con una superficie, en este caso son metales. En el experimento de, de Hertz, él decía que tenía dos esferas. En este caso es una placa metálica y aquí podemos ver el salto del electrón. Simplemente viene un fotón, viene y choca con la placa y por lo tanto se desprende un electrón. Entonces en la placa vemos que hay electrones y esto es más que nada lo que conocemos como efecto fotoeléctrico y es lo que se usa principalmente hoy en día en células fotovoltaicas. Muy bien. La experiencia que realizó Frank y Hertz en el año 1914, vemos que ya nos vamos remontando más en el año, en la época de oro de la humanidad, que pues es del 1900 hacia el 2000 y del 2000 hacia acá. Es una revolución de la ciencia. Entonces vemos que en el 1914 uno de los experimentos claves que ayudaron a establecer la teoría atómica moderna nos muestran que los átomos absorben energías en pequeñas porciones. Eh, Más adelante, Planck fue el que denominó a esta acción como cuantos de energía. Entonces, ellos confirmaron los postulados de Bohr. eh, las emisiones de electrones por metales iluminados con luz de determinada frecuencia fue observada a finales del siglo XIX por Hertz y Hallwach.
Proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación se denomina el efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Esto más que nada pues es un poco de teoría y a grandes rasgos es lo que vemos en esta imagen. El proceso el cual se liberan electrones, a esto se le llama efecto fotoeléctrico. El proceso donde viene un fotón, choca con una superficie de metal y hay un salto de un electrón. Aparte de que esto es corriente, a esto se le denomina efecto fotoeléctrico. Por eso, si nos damos cuenta, están compuestos por dos palabras, foto y eléctrico. Entonces, foto de fotón y eléctrico, pues, es una combinación del electrón y del electrón, de ahí viene la palabra electricidad, porque pues hay una corriente aquí al momento de una excitación de un electrón. Ok, ay, lo siento. En la siguiente diapositiva. Aquí vemos lo que es Planck. Es un físico alemán. Pues él fue premiado con el premio Nobel, creo que la redundancia, por la creación de la teoría cuántica. Él fue uno de los primeros padres en la teoría cuántica. Y Planck no solamente estudiaba, sino que él fundó una constante muy fundamental, muy esencial para cálculos de energías cuánticas, energías de la luz. Bueno, pues en el año 1900 Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas, separadas, denominadas cuantos. Es lo que anteriormente, yo les comentaba, que el proceso por el cual lleva el fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico, pues los átomos absorben y liberan pequeñas porciones de energías denominados cuantos. En el año 1900, la hipótesis de Planck relacionó las hipótesis anteriores. Antes había mucho caos en las teorías porque unos tomaban a la luz como partículas que viajaban en línea recta y otros decían que viajaban en forma de ondas. Como ya vimos aquí anteriormente, vemos que hay postulados donde dicen que la energía es pues lineal y la otra es ondulatoria. Entonces, Planck él relacionó las hipótesis anteriores y une todas estas teorías. Él ve que son unidas, unas están relacionadas con las otras. Entonces, él une todas estas hipótesis, todas estas teorías
y nace una nueva postulación para interpretar el efecto de la luz. Y de aquí nace la constante llamada H, que es la constante de Planck. Planck dice que la luz tiene características propias que son de dualidad y se puede medir en una veces como onda y otra veces como partículas. Las ondas pues son ondulatorias y las partículas viajan en línea recta. Y pues dependiendo el uso que se le quiera dar, se puede medir como onda o como partícula. Y de aquí viene la postulación de que la luz es una dualidad onda-partícula. Y Planck consideró a los átomos como osciladores armónicos. Esto quiere decir de que pues, los electrones vibraban. No solamente giraban alrededor de sus propios ejes, sino que vibraban. La liberación o absorción de energía, a esto se le llama un déjenme ver. No. Bueno. A esto se le llama cuantización de la luz, cuando vemos que hay una liberación o hay una absorción de energía. A esto le denominamos cuantización de energía. Esto es cuando un electrón salta de un mayor a un menor nivel de energía, libera un cuanto. Y cuando es de cuando es de menor a mayor, absorbe energía. Pero a estos saltos de electrones entre una órbita y otra órbita, a esto es lo que le llamamos cuantización, o se libera un cuanto de energía. Y vemos cómo está calculado. Por aquí se me pasó la mano. Pero esto es una fórmula, se puede calcular por una fórmula que energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Aquí podemos ver ese paquete de energía. ¿Cuánto es lo que vale ese paquete de energía? Podemos calcularlo por la frecuencia. La frecuencia es de las ondas. Y la constante, pues ya sabemos que la constante de Planck es de 6.63 por 10 a la menos 34, no, 32. Y pues aquí tenemos a Einstein, que pues él pasado aproximadamente 200 años, él cambió todo el panorama que teníamos de los espacios. Él como que unió todo este lío, todo este caos de quién tenía razón, por ejemplo, si era onda o era partícula, cómo viajaba la luz. Todo esto él años más tarde lo vino solidificando, pero los descubrimientos en la física cuántica han cambiado la forma de ver el mundo, porque
Por ejemplo, Newton, todo era a escalas grandes y él tenía la idea de que todo era con una sola ley, todo se podía regir o medir a través de una sola ley, que era sus leyes que él postuló, la primera ley, la segunda ley, la tercera ley, la teoría relativista. Todos ellos eran regidos por él, y pues vemos que poco a poco vamos adentrándonos a leyes diferentes, y todo esto nos lleva a que el universo está compuesto por muchas leyes que hoy en día podemos eh, medir medir. Eh, la física clásica nos sirve para medir objetos que nuestros ojos pueden percibir, pero no a niveles macroscópicos como los electrones, que son muy pequeños. Y con la física cuántica podemos ver todo, absolutamente todo. Podemos calcular, podemos aprovechar estas leyes para hacer hipótesis, para hacer experimentos. Tenemos el experimento de la doble rendija, que ahí en ese experimento va más adecuado a si es una onda o es una partícula. Entonces, todos estos cambios que han ocurrido desde el año 1800 hasta el 1950, más o menos por ahí, todos ellos pues han contribuido hacia la física, quizás no de manera directa. No habían imaginado que iban a tocar superficies de otro mundo, de otras leyes, pero pues gracias a las contribuciones de todos ellos que trabajaron, quizás unos separados de otros, y otros científicos recaudaron informaciones y solidificaron una hipótesis y fundaron leyes. Entonces, todos ellos se aprecia en la historia, y han llegado a ser el fundamento para la física cuántica. Pues como decía, 200 años más tarde, Einstein cambió todo el contorno, todos los descubrimientos sobre la relatividad y la física cuántica. Pues él descubrió que el espacio-tiempo son uno solo y forman una cuarta dimensión. Muchos quizás conocemos la, la tercera dimensión. Antes se creía que solamente había una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, con lo que vino siendo los nuevos científicos que salieron. Pero pues Einstein dice que el espacio y tiempo es uno solo. Por ahí también tenemos que la luz viaja en su propio espacio, en su propio tiempo. La velocidad es una constante. Vemos que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Podemos interpretar muchas cosas. De hecho, esa constante de la velocidad de la luz es fundamental y esencial para cálculos
de todo lo que nos rige en este universo. Todo lo que es luz y lo que vemos son las sombras, y que la luz, pues hay luz en el espacio que se mueve de manera diferente en, en un tiempo diferente. No lo podemos calcular. De hecho, todo es relativo. También existe la teoría relativista. Todo es relativo porque, como bien nos decía Einstein, que podemos observar que cómo medimos una velocidad en la Tierra es comparándolo siempre con un objeto y otro objeto. Entonces, el desplazamiento de uno, eso nos da las velocidades, nos da las variables, pero en el espacio, a dimensiones muy largas, no podemos tener esta teoría. Pero con la constante de la velocidad de la luz es que se ha hecho todos los cálculos hasta hoy en día. Entonces tenemos que la luz es el único valor absoluto, es la única constante absoluta. Y pues Einstein y Schrödinger comprobaron que en los experimentos las partículas subatómicas unas veces se comportaban como energía en ondas y otras veces como partículas, es decir, como materias, lo que decían Hertz, que era como un proyectil, como una bala, pues era una materia que se podía palpar, era tangible. Pues en el mundo, pues vemos a lo largo de la historia todo lo que ha cambiado, y pues Einstein y Schrödinger vinieron a decir que dependiendo el uso que le quieras dar, se comportan de diferentes formas, como onda y como materia. Algo que no se puede predecir, el experimento de la doble rendija, va a depender del observador, así de simple. ¿Cómo vemos si la partícula viaja como onda o como partícula? Solamente depende del observador. Si se observa, va a salir como partícula, y si no se observa, va a salir como onda. Esto es en el mundo cuántico, todo es posible y todo es intercomunicado. La descripción de la realidad nunca está completa y depende del observador. Entonces, podríamos concluir con esto. Y por aquí están mis referencias y muchas gracias por su tiempo.